lamentablemente tuve un pequeño problema con una de las computadoras y la una resulta más lenta que la otra. Y lo irónico es que la que resulta más lenta que la otra es la más nueva. Entonces, hubo ese pequeño desfase técnico, pero ahora ya estoy más estable. Y la Siempre es plataforma, conmigo. No sé si el tema soy yo, pero siempre no, es conmigo. tanto es así que si te diste cuenta, tan pocos recursos tenía la computadora con la que estaba, que tuve que salir con la pantalla verde atrás, porque justamente en este nuevo espacio hice un diseño en croma y todo lo demás. Pero bueno, Está bonito, está bonito. se hace lo que se puede, maestro. Usted sabe muy bien ¿Hasta que dónde uno... me escuchaste de la pregunta anterior que me hiciste? Eso, justamente, el hecho era un espacio donde haces un conversatorio para poder tratar justamente sobre la realidad que ustedes viven, tanto los actores argentinos como los actores ecuatorianos, las realidades de esos ámbitos en los dos países y, lógicamente, de las posiciones políticas, ¿no? Bueno, justamente te voy a repetir esa parte porque creo que no se escuchó. Hay una politización en el tema del arte, no solamente en la Argentina. Acá también se puede decir un poco más manejable, pero no sé por qué la mayoría de actores son todos de izquierda. Y es lo que la verdad que no puedo comprender si es por un tema social, pero trato de explicarles a algunos amigos, amigas, sobre todo comunistas de acá, que no se puede comparar la izquierda pura de las monarquías europeas, Suecia, Dinamarca, Finlandia, España en su momento, con la izquierda corrupta latinoamericana. Eso es lo que no se puede, porque allá sí funciona. Sí, funciona allá porque a la final todo está, pero acá la izquierda es corrupta y para muestra basta un botón. Entonces, en la Argentina ocurre el tema de que la Asociación de Actores, según palabras de ellos mismos, que he podido conversar, está totalmente politizada y es un ente K desde hace muchos años. Entonces, si no comulgas con la ideología, a veces te marginan, a veces no tienes muchos trabajos o no tienes muchas canonjías por parte de ellos. Y muchos amigos han tenido que vender su conciencia para poder tener trabajo o simplemente estar callados. Yo algún rato llegué a la Argentina en uno de mis periplos y estaba como queriendo hacer algo y a alguien le di una opinión mía y me dijo, acá no digas nada, porque si no, entonces básicamente hablan mucho de discriminación y es lo que ellos mismos hacen cuando están en el poder. Pero justamente ese es un fenómeno que sucede en todas partes y en todos los años, porque, a ver, yo, maestro, usted sabe muy bien que no le voy a enseñar, yo a usted no le voy a enseñar muchas cosas, pero, por ejemplo, en la historia, en Estados Unidos, No, cuando... usted de historia sí me enseña, déjeme decirle. Usted la otra vez cuando estrenamos la película Camino a la Libertad me dio una cátedra impresionante de la independencia de Guayaquil. Fue una cosa impresionante. Se hizo lo que se pudo, pero bueno, volviendo al tema, no nos es que, por ejemplo, sucedía en Estados Unidos cuando fue lo de la cacería de brujas de los comunistas en los años 30, 40, ¿sí? Sucedió Después de la Gran Depresión. después de la Gran Depresión. Porque los Sucedió, años 20 fueron los años felices. Todo el mundo claro, estaba feliz. Hasta pero 1929, donde se fue todo abajo. por eso se llamaban los locos 20, los locos 20, porque era Sí. vive la vida loca. Hasta la Y música. Tú buscas en internet música de los años 20 y todo es alegre. exactamente. Y en México también pasó lo mismo, pero ya ahí en cambio fue todo lo diferente. Ya estaba muy fuerte en los años 60, 70 la influencia del Partido Comunista, Partido Socialista y la influencia de los países de esa ola o de esa ideología donde influyeron mucho en las artes y en las actividades artísticas en México y lógicamente quienes no formaban parte de ese buró, lógicamente no tenían trabajo, ¿no? Entonces, en Ecuador también pasó lo mismo y usted sabe muy bien que En Puerto Viejo. en nuestra historia reciente,
A partir del 2007 también se dan estos ya evidentes bandos de apoyo y soporte político por parte del arte para poder también tener un espacio, porque hay que decir las cosas como son. O sea, la gente necesita trabajar y necesita vivir. Yo no estoy tratando de justificar, pero usted y yo creo que vamos a concordar en que se necesita trabajar, ¿no? Claro, sino que, bueno, este tema me hiciste acuerdo de un libro de Portoviejo antiguo que tengo yo aquí, escrito por don Eduardo Pérez Montes de Oca, que ya falleció hace muchos años, y hablaban justamente del comunismo ahí en Portoviejo de los Chicos, de la década del 50, a inicios de los años 60, en una famosa esquina, donde se reunían todos a escuchar una radio en frecuencia, creo que era SW, ¿no? Antigua. Onda corta. Y escuchaban radios de China, radios de Rusia, y hay historias de eso. Entonces, por eso es que a veces tú ves que hay mucho apego al tema socialista en Portoviejo, ¿no? Hay bastante... Mi papá mismo era un hombre de izquierda, o sea, siempre fue... Yo soy un tipo más bien de centro derecha porque yo no estoy de acuerdo que el capital tenga que estar sobre el ser humano. Esa parte sí, no, eso me hace ser de centro, no me hace ser de ultraderecha. Pero es que hay, a ver, yo entiendo a veces mucho de los argumentos de las posturas políticas de las personas y está bien, cada quien puede tener su postura política y sus argumentos para defenderlo, pero por ejemplo, usted está diciendo, está bien, yo no acepto que el capital esté por encima de las personas, pero hay muchas personas que no entienden o que no quieren entender que sin capital no puedes hacer nada, sin el capitalismo, sin el sistema, no puedes ir a ninguna parte. A eso es lo que yo voy. Es verdad, pero por ejemplo, si tú te vas a la historia, a usted que le gusta mucho, y usted ve cómo hicieron la fortuna los Carnegie, los Rockefeller y JP Morgan y toda esa gente del siglo pasado, Westinghouse y todos ellos, la gente trabajaba 18 horas prácticamente y dormía poco. O sea, era una cosa que era mucho. Esa parte yo no estoy de acuerdo, pero de ahí con el resto, digamos que no ha demostrado precisamente la izquierda, sobre todo latinoamericana, de ser un camino viable para los pueblos, ¿no? Porque ahí están las muestras evidentes. Mira, justamente estamos entrando a estos terrenos ya históricos e ideológicos, o por lo menos una revisión histórica de la ideología, de esas ideologías que nos tienen a nosotros confrontándonos, porque hay que decir también las cosas como son. Aquí en el Ecuador principalmente tenemos una polarización ideológica entre izquierdas y derechas, claro, cada quien con sus gamas, ¿no? Y sus contrastes, para poderse situar en un espacio, bien sea dentro de la izquierda o bien sea dentro de la derecha. La cuestión es lo siguiente, es que el hecho de poder justificar el hacer algo para beneficio propio es visto por el otro lado como un crimen o como un delito. O sea, una persona, está bien, uno tiene que trabajar para uno y para su familia. Por ejemplo, es lo que yo digo, ese para mí es mi partido político, mi familia, mis hijos, mis hermanos, mis padres, etcétera, hasta mis amigos, porque forman parte de mi entorno cercano. Pero uno puede hacer una ideología de eso, pero cuando tú tomas, y es lo que a mí me parece mal, cuando tú tomas tu ideología o la ideología para poder solapar ilegalidades, corruptelas y poder perjudicar no solamente a uno, sino a una serie de gentes, ahí es donde está mal la cosa. Mira, básicamente ese fue el detonante, porque al principio yo también voté por Correa. Al principio, yo había trabajado en el Congreso un año, en el 2005, y había sido testigo de la corrupción del hombre del maletín y todo a primera mano, y había podido ver cómo se repartían la patria por provincias, estaba, digamos, al tanto de lo que pasaba, y mucha gente estaba asqueada de todo eso, si se puede decir la palabra. Entonces, en mis inicios, me propusieron una candidatura para concejalía de Portoviejo por parte del partido de Alianza País en ese tiempo, y me entregaron un DVD
con la doctrina del partido, creo que duraba un par de horas, pero yo a la media hora lo saqué porque yo me di cuenta que eso ya era comunismo. Entonces yo le dije a mi amigo que me ofreció, que le agradecía mucho, pero que eso era comunismo. No, que eso no es así, que por aquí que no era comunismo, y mira, y básicamente era poco a poco hasta todo lo que tuvimos que vivir, ¿no? Y mucha gente al principio también creyó en eso. Y uno de los detonantes para tomar la pregunta que me estás haciendo justamente es que cuando se presentaban los casos de corrupción, y así son ellos en todos lados, ¿no? Se solapan, como tú dices. Cuando se presentaban los casos de corrupción, en este caso el recordado caso del Comecheque, yo recuerdo que el señor que era presidente salió a defenderlo a capa y espada, y luego apareció otro caso más que no recuerdo y volvió a salir a defender con capa y espada. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, ahí fue cuando mucha gente, no solo yo, empezamos a darnos cuenta de que no había nada, porque ellos trataban de decir que tenían manos limpias, que no pasaba nada, y el tiempo lo que ha demostrado es que todo ha sido un engaño. Y en todo este tiempo, los únicos que se han beneficiado por su eslogan de vivir mejor y no sé qué, buen vivir, que hasta un día llegaron a decir que ya no deberíamos de saludar de buenos días, sino de buen vivir, ¿te acuerdas? Que decían que teníamos que, o sea, querían manipularlos, manipularnos a todos con ese tema. Pero resulta que buen vivir para ellos, porque el pueblo, siempre ha dicho, el pueblo sigue pobre. El pueblo sigue pobre y manipulado. Mientras ellos son millonarios, pues tú lo ves que no trabajan y pasan holgazaneando en redes sociales todo el día, destilando odio, creando confrontación, y no trabajan, no tienen familia, no sé qué pasa, no. Mira, es que justamente sobre eso también es una de las cosas que a quienes sí hacemos algo nos molesta, porque esta gente es muy fácil ubicarse como asesor en algún estamento de la política donde ellos tienen su espacio y donde prácticamente solamente se dedican 3, 4 horas a revisar algunas cosas, empezar y de paso sí dedicarle mucho tiempo a brindar sus opiniones en redes sociales, pelearse con 3 o 4 o desprestigiar a 3 o 4 personas más. Entonces, cuando tú es que nos cargaban peleando. Debes recordar que este sábado el señor lanzaba una pelotita y la siguiente semana todo el mundo se peleaba esa pelota y llegaba el siguiente sábado e insultaba a todo el mundo que no estaba de acuerdo con la pelota y lanzaba otra. Entonces prácticamente nosotros los ecuatorianos hemos vivido discutiendo y peleando. Yo recuerdo los gobiernos tú también tienes que recordar, los gobiernos Febres Cordero, Borja, Sixto, Durán Ballén y los otros, salían los comunistas a tirar piedra a la calle, no pasaba nada, la gente protestaba, los de izquierda no pasaba nada. Pero cuando ellos fueron poder, hubo una represión terrible. Estaba viendo justamente lo del señor del borrego, de la camioneta, que lo metieron preso por transportar armas nucleares. Sí, y no fue nada más que un monigote de un borrego. Ahora, pero justamente me haces acordar que a mí personalmente, cuando era muy, muy joven en Guayaquil y estudiante, a mí me daba miedo, lógicamente, sí, hay que decirlo, cuando habían esas protestas en la Universidad de Guayaquil por cualquier cosa, ¿sí? Porque se tenía temor a ese tipo de cosas y no llegaba nada más que eso. Eso era lo más radical de la izquierda, por lo menos de la historia que yo conocí, hasta antes de... Es verdad. Antes de que se presentaran esos conatos de cosas... En Puerto Viejo también. Ahí se paró en la UTM y la gente se asustaba en la UTM y la UTM y la UTM, que todo era izquierda, ¿no? Pero bueno, es que no terminé la idea. O sea, eso era lo más radical que nosotros teníamos entre los 70 y los 80, hasta que se empezó esos conatos de Alfaro Vive Carajo, y que afortunadamente el gobierno de Febres Cordero eliminó. Así es. Y que desafortunadamente el gobierno de Correa ensalzó y los puso en calidad de héroes de la patria, lo que me pareció un despropósito completo. Por ejemplo, nombró a una de las guerrilleras como ministra, y en un hecho vergonzoso, que yo puedo decir un hecho vergonzoso,
La señora Se condecoró a Arturo, Jarrín. se condecoró a Arturo Jarrín Jarrín en la Asamblea Nacional con una medalla post-mortem, un tipo que era un asesino, que yo me acuerdo cuando en los 80 pusieron una bomba en un banco y se murió una niña con la mamá aquí en Guayaquil, los del Faro Vive. Y todos los que tuvimos, en ese tiempo teníamos 16, 17 años y podíamos ver todos los destrozos que causaban. Entonces, ¿qué pasó? Yo conversaba con la señora Liliana Febres Cordero el año pasado justamente sobre el tema. Se denostó la imagen de León en la época de Correa, haciéndolo ver como un asesino sanguinario, cuando realmente lo que él hizo fue su trabajo y erradicó estos grupos de Alfaro Vive y el M-19 de Colombia que quisieron meterse incluso por sobre la vida de su amigo, que era Naín Isaías, compañero de aulas de la escuela, del colegio. Claro, ¿no? Y es justamente ese tipo de cosas son las que a nosotros, y ahí sí podemos hablar, o me puedo poner en el saco de todos los ecuatorianos, es lo que no nos gusta. E incluso hasta gente que supuestamente profesa su propia ideología, su misma ideología, gente de izquierda que los ha apoyado, ve mal que ellos ensalcen a sus figuras que de una u otra forma lo que nos han hecho es daño y que pusieron la semilla para poder tener al Ecuador, el Ecuador dividido que tenemos ahora, lleno de Nunca hemos visto esta polarización que hay ahora, porque antes había gente de izquierda, había gente de derecha, salías a tirar piedras, los de izquierda, qué sé yo, pero había un tema de respeto. Pero ahora hay una intolerancia total que uno a veces por dar una opinión recibe insultos y existen estos troll centers y todas estas cuestiones que te insultan. Y en la época de Correa era peor, pues te amenazaban de muerte. Él en la sabatina daba tu nombre, tu cuenta, que vayan a tu casa y te hagan un montón de cosas, ¿no? Yo me acuerdo de la frase típica de Correa era, denle el tratamiento que se merece. Imagínate. Así es. Y eso me hace a mí acordar, ¿te acuerdas cuando fue la primera parte del correísmo, cuando estaban empezando a sentar las bases dentro del poder para poder no eliminar, sino darle el tratamiento que se merecía, según Correa, a los vocales del Tribunal Supremo Electoral en ese tiempo, y después a los miembros del Congreso Nacional que después terminó él mismo destituyendo. Entonces, bueno, el proceso, no específicamente, pero sí el proceso de toda esa idea que se llevó a cabo entre 2007 y 2000. Mira, y te digo una cosa, es decir, el señor cree que nadie más tiene la capacidad en este país de dirigir el Ecuador. Le hizo problema, le hacía problema a Lenin, y a Lenin hay que agradecerle que se viró, porque si no seguiríamos en lo mismo, estuviéramos peor. Eso hay que agradecerle a Lenin. Y luego Lenin no valía. Le armaron un paro para votarlo donde murió gente. Luego vino y a Lazo tampoco valía. Ahora Noboa tampoco vale. O sea, no vale nadie. El único que está capacitado aquí para gobernar. Y él piensa que el país es una hacienda propia. O sea, él siente que él es realmente el Mesías iluminado. Mira lo que hace Putin en Rusia ahora, estas elecciones fraudulentas. Elimina a todos los contrincantes, incluido Navalny, que estaba preso. Ajá. Maduro, a María Corina, en Nicaragua, el señor Ortega. ¿Ves cómo eliminan? Si ellos piensan que el pueblo los quiere, ¿por qué eliminan gente? Vayan libre a la votación. Ricardo, lo peor de todo es que la gente que lo apoya, o sea, primero ellos piensan que la gente que los apoyan son completamente tontos, que no se dan cuenta que es un libreto armado y que se aplica en todos esos países. Primero. Así es. Tú lo has dicho, ese es el libreto que se sigue. Primero cambias las leyes para poder legalmente entronarte en el poder. Segundo, al cambiar las leyes te facultan para poder hacerlo. Sí, lo puedes hacer incluso sin teniendo competencia, pero no, tienes que asegurarte que no haya competencia. ¿Cómo? Eliminando a la oposición de todas las formas posibles. Legalmente, ilegalmente, moralmente. Pero si están seguros de que el pueblo los apoya, ¿por qué eliminan la competencia? Es decir, si tan seguros están que la gente los quiere, ¿por qué no van a la elección y dejan que la gente participe? Es solamente, y ahí sí, yo no soy psicólogo, pero a mí me explicaron que no es nada más que una estrategia de un golpe psicológico.
porque le das mucho más fuerza cuando tú a la gente le das solamente una opción para decidirse. Así es. O sea, no hay más. Y eso no es básicamente el tema democrático, ¿no? Claro, pero y justamente en base a ese objetivo, ahí no les importa, como es el libreto que se aplica en todos estos países, incluso en el nuestro quisieron hacerlo, afortunadamente no se lo permitieron o no se lo permitimos a Rafael Correa, si no lo tuviéramos todavía, Sí. todavía. Todavía mira, si él se fue porque él se dio cuenta que había perdido apoyo, porque él en todo su ego, él no aceptaría perder una elección y puso a Lenin. Entonces dijo, bueno, voy a poner a Lenin y todo el mundo sabe lo que pasó, que ganó Lazo, hicieron el cambiazo y quedó Lenin. Y en la forma de pensar de Correa, si pierde, que pierda el más pendejo. Claro, no pensó que, o tal vez, yo creo que hasta ese libreto, el hecho de no perder estaba dentro de las opciones, o sea, no hacerlo perder ¿cómo se llama? A Lenin, porque eso significaba también perder espacios de poder. Acuérdate que pese a que Lenin hizo lo que hizo, hubo una gran influencia política y todavía lo sigue habiendo por parte del correísmo, incluso para poder hacer oposición al gobierno. Lo que pasa es que estaba todo planificado, es decir, Lenin debía renunciar en 2 años por motivos de salud, asumía Glass los otros 2 años y luego volvía él, y ellos tenían planificado, pues, o sea, estar 30, 40 años aquí en el poder. Entonces le falló la bolita, por eso es que lo odia tanto y pasa todo el día odiando. Mauro Andino, no es nuestro amigo Mauro Andino, el académico. El de Manta, no. Periodista. No. Sí, sí. Por cierto, muchos saludos a Mauro. Abrazo, Mauro. El Mauro Andino de Quito decía, no, si la revolución tiene... Hay dos. Este tipo de procesos, no, claro, no, el hijo. Sí. Este tipo de procesos tienen que seguir 50 años, o sea, 50 años para mantener él a los hijos y a los nietos. Pues. Bueno, pero hagan un país y váyanse a vivir ahí, es lo que siempre les digo. Háganse un país y váyanse a vivir todos los comunistas, sean felices. Como le digo a los indígenas, si tanto no les gusta, a ver si les dan una provincia y que se metan todos ahí y ya, pues, o sea, porque nada les calza tampoco, pues es un rollo, todo es discriminación, todo es ataque. Mira, los indígenas y el pueblo afro tienen resentimientos guardados de hace 500 años por cosas que nosotros no tenemos la culpa, y lo van pasando de generación en generación. Entonces siempre viven en la victimización, que estas tierras eran mías, que las tierras ancestrales, y van a Quito y destruyen, vandalizan el monumento a Isabel la Católica, y a ellos les preguntaría si les gustaría que los quiteños fueran a sus comunidades a hacerles lo mismo, y van a decir que no. Entonces, es lamentable. Es que es parte de la idiosincrasia nuestra y de nuestra formación o nuestra instrucción, nuestra educación en términos generales. Lamentablemente, nosotros tenemos un sistema educativo deficiente, no desde ahora, no es hace 5 años, incluso incluyendo el sistema educativo implantado o reformado por la Revolución Ciudadana, por el correísmo, sino desde hace mucho tiempo. Y ahí echamos mano a la historia para decir que justamente a quienes gobernaron en el Ecuador les importó muy poco la educación. ¿Por qué? Porque desde el principio del siglo XX, solamente la educación era privilegio de muy pocos, y eso lo sabemos. Después, a la mitad, cuando se empezaba ya esta palabra, la socialización o la democratización de los servicios, de los derechos y todo lo demás, solamente se privilegiaba a quienes estaban alineados con tal o cual partido, eso hay que decirlo, y se vertían los presupuestos en base a esos argumentos. Entonces, nuestro sistema educativo siempre tuvo deficiencias. ¿Por qué? Porque, y dependiendo de quién estaba en el poder y a quién le servía que la gente esté instruida o no.
Y otra cosa, por ejemplo, cuando se dio ese auge de una instrucción digamos que de alto nivel en el exterior entre los 60 y los entre los 60 y los 80, perdón, entre los 50 y los 80 en el Ecuador, lógicamente gracias a las vinculaciones que tenía la izquierda, y hay que decir las cosas como son. Toda esa gente de izquierda que nosotros conocemos ahora, que son importantes, o por así decir, icónicos representantes del pensamiento de izquierda, fueron jóvenes que sus padres, elementos de izquierda de ese momento, los enviaron pues a estudiar a Rusia, a Hungría, a Francia, donde se preparaba la élite de izquierda en ese tiempo, y los comunistas. Entonces, por eso es que, por eso es lo que yo te digo, dependiendo de quién estaba en el poder, es que se privilegiaba la instrucción o la educación. Pero eso no hizo mejor nuestro sistema educativo. Y eso, por consiguiente, no hizo mejor nuestra idiosincrasia y nuestra forma de presentarnos ahora como una sociedad ni siquiera de avanzada. Porque el hecho de que nosotros, y ahí sí nos metemos en el saco, y discúlpeme maestro, el hecho de que nosotros estemos discutiendo, como bien lo decías, este tipo de temas muestra el nivel en el que estamos. Bueno, lamentablemente a eso nos han llevado, ¿no? Porque, como tú decías al inicio, realmente a estos regímenes no les interesa que el pueblo se instruya. Por eso siempre les recomiendo instruyanse, lean o vean noticias, porque mientras el pueblo no... Mira, ellos hicieron una estrategia muy interesante al principio de todo para captar todo esto. Fueron por población en población del Ecuador viendo cuál era la obra o la necesidad más importante que ellos tenían desde siempre. Y empezaron a hacérsela. Entonces se endeudaron hasta vendieron el oro para hacer pues, el puente de Bahía San Vicente, que era un anhelo muchísimos años, las carreteras de Manabí, que era un desastre. Ok, vamos a gastar todo y vamos a hacer. Alguna vez dijo Febre Cordero, cuando llegas a la cadena, es la diferencia entre el cielo y el infierno, porque lo que venía de Manabí era tierra y piedra. Entonces, ¿qué pasa? Ponían los carteles y decían otra obra de la Revolución Ciudadana. Entonces la gente decía, pues, como cuánta gente maneja, dice, hoy tenemos carreteras, y ahí empieza el tenemos carreteras. Entonces, pero luego de que hicieron eso, es como que tú digas, mire, llegamos al poder y vamos a trabajar 2 años por la ciudad o por el país, y el resto es nuestro. Después que esté la obra hecha ahí, ya la gente no va a decir nada. Y eso que fue prácticamente lo que ocurrió. Pero también se quisieron meter en la educación. Debes recordar cuando se quiso por el Ministerio de Educación implementar que los niños no tenían sexo al nacer, que los niños tenían que escoger, que eran libres, que ellos deberían decidir un niño si quería ser varón o mujer. O sea, ese tipo de aberraciones intentaron a nosotros, digamos, introducir en la sociedad. Y gracias a Dios que pudimos, que hubo un Lenin, sigo diciendo, gracias a Dios que hubo un Lenin que se les viró y que pudimos nosotros salir de esto. Fíjate que hasta el día de hoy, que ya han pasado muchísimos años de que ya el señor no está en el poder, todavía seguimos con los tentáculos de esto. Y ahora que vemos el caso Metástasis, el caso Purga, y te das cuenta cómo la podredumbre ha invadido todo este país. Y digo, al señor Lasso no lo dejaban gobernar. Después de la vacunación, proyecto que mandaba, vetado. Proyecto que mandaba, vetado. Consulta que mandaba, no. O sea, todo le negaban. Me acuerdo que sacó a Fito y lo mandó a La Roca, y un juez, que ahora está procesado, lo devolvió. O sea, prácticamente se hizo invivible eso ahí. Es justamente hacia allá iba en nuestra conversación, porque lamentablemente era indudable que no teníamos que tratar justamente sobre el caso Metástasis y caso Purga. Y todas las novedades que están saliendo cada día. Nos van a tener hablando los chats de Mayra Salazar por mucho tiempo. Ayer yo me quedé sorprendido mientras veía con mi hijo mayor, veía las noticias acerca de, o sea, yo me quedo como loco del espíritu emprendedor de Mayra Salazar. Creo que es lo mismo que estoy pensando yo que vi ayer, que me quedé helado. Sí, que
acerca de lo voy a poner en términos muy formales, ¿no? Para que no sea tan chocante. La intermediación comercial de prestación de servicios particulares de talentos de televisión femeninos para ciertos elementos de la Corte Superior de Justicia del Guayas. Yo no lo podía creer. Y yo digo, esta señora, tanto que hablan de que la mujer, y prácticamente era un mercadero, un comercio de mujeres, y decir, yo me he quedado helado de ver cómo conocidas modelos ecuatorianas eran ofrecidas en $700. ¿De qué estamos hablando? Y desde ahí para arriba, porque dice, es AAA. O sea, no puedo creer hasta dónde llegó esto. Increíble. No, a ver, yo conversaba ayer con un buen amigo y colega comunicador de Loja, Gustavo Ortiz, que también es muy activo en X, en la antigua Twitter. Y entre esas cosas, ya lógicamente ayer, eso fue lo que, digamos, no es la gota que derrama el vaso, porque seguro va a haber mucho más. Y sobre eso es lo que voy justamente a contar. Cuando sale unos días atrás acerca de la vinculación de Mayra Salazar como intermediaria en vertir recursos, no solamente los recursos en lo económico, sino esos recursos económicos se transformaron en muchas cosas, ¿no? Como pancartas, afiches, etcétera, gorras, camisetas y mucho más. Estamos hablando de recursos provenientes del narcotráfico, porque entre los chats se dice que quien pone la plata es Norero y el intermediario o el que la canaliza es Ronnie Aliaga. Pero ella es la que se encarga de repartir esos recursos que de una u otra forma provienen del narcotráfico. Es plata del narcotráfico. Entonces yo le decía al doctor Ortiz, me entrevistaba ayer, significa, como lo dijo en algún momento la fiscal general, es que este tipo de cosas, metástasis, no tiene una sola parte, o sea, viene una segunda parte que fue purga, y ella dijo en algún momento, podemos hacer hasta 4 partes. ¿Quién quita que la tercera o la cuarta parte dirija las investigaciones para el financiamiento con dineros del narcotráfico en la campaña de Luisa González y de los candidatos de la Revolución Ciudadana para lograr la inhabilitación por lo menos de ese partido? ¿Qué te parece esa idea? A mí me parece que todo lo que tenga que ver con desarticular toda esta banda y todo lo que se pueda hacer es bienvenido, porque ellos niegan todo. Esa es una política. Ahí están pues los conocidos videos del Mono Jojoy cuando habla del financiamiento a Correa. Ellos dicen que no, que eso de ahí es falso. Y los seguidores, créemelo, pueden ver que Correa aparezca en un video diciendo que él es culpable y que él pide disculpas y que es verdad, que es corrupto. Ellos dirán, no, está coaccionado, tiene una pistola apuntándolo. Ellos siempre tratarán de justificar todas las acciones que él haga. O dirán que es por inteligencia artificial. ¿Perdón? O dirán que es por inteligencia artificial. Por inteligencia artificial. Alguien dice que el juicio por influjo psíquico, alguien que hablaba y pasaba, el juicio es por peculado. Y claro, le digo, influjo psíquico es por lo que tú estás hablando, le digo. Tú hablas por influjo psíquico. Y ahí se quedan así. Todos están hablando por influjo. ¿Se dan cuenta? A veces están esperando que él diga algo para repetir. Entonces, es influjo psíquico, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Mira, y ahora justamente para tocar el tema, que creo que lo hablé contigo. Los conocidos amigos jurisconsultos ahí en Puerto Viejo, amigos míos. Ajá. Que cuando uno como ciudadano... Están calladitos ahorita. Sí, cuando uno como ciudadano reclamaba estos fallos extraños de los jueces, liberando delincuentes, y decía justicia corrupta, actuaban en espíritu de cuerpo, y hasta me trataron de ignorante. Uno de ellos, que es abogado, que tuve que bloquearlo por majadero, ¿no? Que ocupa una posición ahí importante, me dijo que yo era un actor.
Y que como actor, él comprendía de que yo prácticamente era un ignorante y que no podía hablar. Y ahora, como decía Bucarán, y ahora... Mira, justamente me acordé de lo del doctor Tormolá con Carlita Sala. Usted no puede opinar porque es bailarina, o sea, usted no puede opinar porque es actor. Pues. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Pues entonces el presidente Zelensky era actor y ¿cómo puede manejar semejante crisis de una guerra con Rusia? Increíble. Sí. Mira, justamente, bueno, se da la oportunidad de justamente hablar para tratar esto de cuando alguien quiere minimizarte porque supuestamente no eres abogado, no eres ingeniero, pero a ver, la educación y la cultura no son propiedad de nadie y uno es libre de autocultivarse. Bueno, yo soy ingeniero comercial, lo que pasa es que casi nunca he ejercido y mis compañeros de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte Atención Puerto Viejo dan fe y mucha gente no sabe, aparte que como tú, como mucha gente, soy un tipo que lee, que se instruye, que lee de muchos temas y que como ciudadano ecuatoriano tengo la libertad de opinar. Entonces no me van a venir a decir que soy ignorante porque soy actor. A eso es lo que yo voy. O sea, el hecho de que no seas especialista en algo, o sea, claro, tomando los recaudos del caso, argumentando bien las ideas, pues, porque hay que también decir las cosas como son, ¿no? A veces nosotros nos encontramos a la vera del camino con gente que cree que... Yo personalmente me he encontrado con gente, incluso hasta con altos niveles de instrucción, discúlpame, que no pueden ni siquiera esbozar un criterio simple y sencillo que te pones y te empiezas a cuestionar cómo esa persona pudo llegar a esos niveles de instrucción. No entiendo. Pero bueno, nos encontramos a la vera del camino con gente así, como que por tener un título o tener cierto nivel de instrucción piensas que el resto es una bola de ignorantes y que así leas no entiendes. Y eso no es así. Tienen mucho tiempo libre para ponerse a leer, pero escogen la lectura que no tienen que leer, escogen literatura roja, después se hacen ateos y creen que ellos saben más que todo el mundo y que todo el mundo es ignorante y que ellos son los únicos inteligentes, y ahí tienes la respuesta. Entonces, leer mucha filosofía a veces no es bueno, porque a veces la gente se vuela, ¿no? Por ahí yo escuché alguna vez, y no sé, yo todavía estoy pensando, porque es algo difícil de asimilar, y yo creo que me vas a dar la razón. En algún momento yo leí que la filosofía afecta tanto como la pornografía. Y sobre todo la filosofía con alguna dosis de sustancia extraña, que mucha gente lo hace. A veces no le sale como el efecto de los poetas borrachos, ¿te acuerdas, no? Sí. Edgar Allan Poe, que se tomaba su whisky y hacían genialidades. Acá no le sale, entonces es al revés, ¿no? Sí. Para finalizar, mi estimado Ricardo, dime una cosa. ¿Qué vamos a hacer en este convulsionado país entre metástasis y purga? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la actividad actoral por tu parte? Bueno, por mi parte no hay nada de temas actorales ahorita porque realmente no hay nada. Yo estoy en un momento de mi vida en el cual hago lo que me da la gana, ya no hago cualquier cosa. Si yo veo que eso de ahí no me aporta o no me suma a mi carrera, simplemente no lo hago. Tengo mi estudio, quiero hacer esto, quiero entrevistar, quiero conversar con gente y eso es lo que voy a hacer ahora. Yo he tenido, creo que, una carrera interesante a lo largo de mi vida y pienso tenerla así mismo. Aquí en Ecuador, lamentablemente, no se respeta la trayectoria de los actores, no se respeta a veces la edad de los actores. Yo conozco actores muy mayores que prácticamente no los contratan o te llaman para hacer una escenita o para ofrecerte bagatelas. Entonces simplemente yo no lo voy a hacer. Es decir, yo sé que no tengo 20 años, yo sé que no puedo hacer un personaje de 20 años, pero creo que todavía puedo hacer personajes interesantes. Entonces
realmente si no hay ningún personaje de los que me llaman a ofrecer, porque si me han llamado, o quieren que vaya gratis, porque la situación del país, la situación es para todos. Claro. Entonces simplemente prefiero retirarme del tema actoral momentáneamente en Ecuador, porque afuera sí tengo algunos proyectos, y nada más, o esperar que algo realmente pase, porque aquí en Ecuador yo he hecho prácticamente todo, teatro, cine, radio, televisión, todo, o sea, realmente no me falta nada, y lo único que quiero hacer es algo, digamos, interesante en mi vida, que me permita, que me aporte y que me permita seguir avanzando, y si no, realmente no estoy interesado. No, y definitivamente, o sea, al decirte la siguiente pregunta, lógicamente ya me la contestaste, porque al decir que esperas o esperabas tener algo que aporte en tu carrera, en tu vida profesional, al decirte, bueno, ¿y qué piensas de...? Bueno, es que es cuestión de criterios, ¿no? Ahora hay una tendencia de que justamente colegas, actores tuyos, están utilizando las redes sociales, lógicamente, para diversificarse, ¿no? Diversificar la oferta, en este caso, de trabajo de ellos. Si no los contratan, ellos generan su propio contenido con sketch cortos. Por ejemplo, yo he visto ahora una unión entre este señor Maquilón, Cristian Maquilón, creo que se llama, ¿no? Sí, Cristian, sí. Cristian Maquilón, La Vecina y Calle, Martín Calle. Martín, sí. Ya, entonces. Colaboraciones se llama. Ya, ¿son colaboraciones o es para diversificar justamente la oferta, la oferta de trabajo de parte de ustedes? ¿Por qué no te llamó la atención hacer eso? Yo sé que ya me respondiste la respuesta, pero ¿cómo así? Porque yo soy considerado en el Ecuador como un actor de carácter, como un actor dramático. A mí no me llaman para hacer cualquier cosa. Siempre cuando me llaman es cuando es algo importante. Y a pesar de haber hecho comedia, que mi recinto, algunas comedias, ajá, no soy considerado un actor de comedia. Es decir, no soy considerado un actor que se puede poner una peluca roja con colores, con un bufón, y me juega en contra a veces, pero realmente me gusta porque creo que la gente me quiere y me respeta, y es como que tú digas, bueno, no me voy a poner una comparación, un actor, digamos, de carácter internacional, digamos un Robert De Niro con un poco de cosas estrafalarias en la calle, brincando, no te lo imaginas. Entonces, creo que a veces me juega en contra, pero estoy contento porque creo que es el perfil que quiero manejar siempre, y por eso a veces no ha habido este tema de las colaboraciones, pero no lo descarto en algún momento porque yo soy muy alegre. Eso nadie lo duda. Bueno, mi estimado Ricardo, muchas gracias. Viste que al final sí se vio que era la sí, se reivindicó tu esta, porque la verdad que yo dije, ya no se puede más. No, y lógicamente esta no será la última vez que vamos a hablar acerca de este tipo de cosas y otras cosas más que lógicamente son importantes para la actividad que realizas y también para nuestro país, porque lógicamente, como dije, eres un ciudadano y lógicamente la posición y el pensamiento de la ciudadanía es importante y es importante darle la voz, ¿no? Así es, mi querido amigo. Bueno, quiero agradecerte, pues Jinso fue el primer periodista que creyó en mí en Manaví. A él no le gusta que yo le diga nada, pero ahora va a hacer silencio. Él me apoyó desde mis inicios con reportajes que aún guardo con mucho cariño, con mucho aprecio, y siempre ha habido el aprecio, el respeto y la consideración. Es una persona muy inteligente. Te estoy haciendo la cuña. Y siempre es un gusto hablar contigo porque ahora hemos podido. La vez pasada lamentablemente no pudimos. Me dio mucha pena al inicio porque dije, va a volver a ocurrir, pero para beneficio de todos creo que hemos podido llevar un diálogo muy interesante, y te agradezco muchísimo esta oportunidad de poder dirigirme a tu público, a tu gente. Bueno, y yo no lo veo más como una entrevista, sino como un conversatorio, porque hace tiempo que no nos vemos físicamente y lógicamente hay muchos temas que conversar, ¿no? Sí, se te cortó al principio, pero te alcancé a oír desde conversatorio hasta el final. Sí, bueno, la cuestión es que digo, no lo veo yo como una entrevista, sino como un conversatorio. Claro, estamos con un diálogo, prácticamente lo que yo hago en Entre Mates y un Café, que es un diálogo, justamente, y bueno, de eso creo que se trata. Entonces,
Agradecido siempre, Jinson, por la posibilidad de tenerme siempre en cuenta para poder conversar contigo y con la gente, con tu público, con la gente que te ve. Bueno, entonces, una vez más, maestro, muchas gracias por aceptar esta invitación y nosotros, lógicamente, lo estaremos molestando posteriormente. Ya sabe, cualquier cosa, cualquier noticia referente que vale la pena destacar, nosotros estamos prestos para poder difundirla. Muchísimas gracias, Jinson, mi querido amigo, y gracias a todos, y les mando un abrazo grande a la gente de Manaví y de todo el Ecuador. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Este fue Ricardo Briones, artista manavita, artista ecuatoriano, actor de carácter, que nos acompañó hace un momento en esta interesante entrevista, este interesante diálogo sobre muchos aspectos que lógicamente hay que tocar. Bueno, por mi parte, quiero agradecer por la sintonía a todas las personas que han estado con nosotros en este día viernes 15 de marzo de 2024, en esta edición número 5 de Noticias y Opinión. Por mi parte, este servidor, Jinson Lavalle, les dice muchas gracias y nos estaremos viendo el día lunes, si Dios quiere, a partir de las 8:30 de la mañana. LAVCO TV Digital presenta Noticias y Opinión con Jinson Lavalle.